¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Mateo 5, del 1 al 12. Leemos y luego vamos a orar. Lea conmigo versículo 1 en adelante hasta el versículo 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás dando, nos has estado guiando, acompañando, has hablado en nuestras vidas por medio de tu palabra, hemos recibido, Señor, bendiciones a través de la comunión con los hermanos, hemos podido exaltar tu nombre, bendecirte por medio del servicio de las ofrendas, de las canciones que hemos cantado. Bendecí este tiempo ahora de la exposición bíblica, danos entendimiento para comprender tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder ser fiel a tu palabra y que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Ruego tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es: ¿qué distingue a un heredero bendito del reino de Dios? En ocasiones es normal escuchar que se presentan debates, a aquellos que les gusta ver programas periodísticos, hablando acerca de lo que ellos llaman la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las leyes o de los decretos que sacan los gobiernos, tanto el actual como los anteriores. Incluso a veces los periodistas invitan a abogados expertos, se llaman abogados constitucionalistas, los cuales ellos dan una opinión más autorizada en cuanto al tema o a lo que se está tratando de ya sea la ley o el decreto. Ahora, más allá de eso, no sé si a alguno le habrá pasado cuando escucha a estas personas hablar y quizás uno ha pensado, ¿por qué es tan importante determinar eso, si algo es constitucional o no? O incluso otra duda más profunda que a algunos les puede pasar por la cabeza es ¿por qué es tan importante una constitución o nuestra constitución? Bueno, estuve pensando en eso y me puse a investigar y encontré una definición en el portal de argentina.gov.ar y hablando acerca de nuestra constitución dice lo siguiente. Hablando de la constitución, dice ese portal, es la ley fundamental que rige a nuestro país. Garantiza los derechos y libertades de las personas, regula la organización y el ejercicio de los poderes del Estado, es la ley suprema porque las demás leyes deben respetar sus lineamientos. Se nota por esta definición entonces que es importante una constitución para una nación.
Si es la ley esencial que rige a nuestra nación, se entiende entonces que a medida que un gobierno tome, ya sea una ley, un decreto, una norma, todas deben ajustarse al marco constitucional vigente en ese momento. ¿Por qué menciono esto al comenzar? Uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque si bien vamos a empezar a estudiar en este pasaje un sermón predicado por el Señor, podemos decir que es más que eso, que lo que veremos se trata de cierta forma de algunos principios constitucionales. Y uno dice, si hay constitución, puede preguntarse, ¿de cuál nación? Bueno, del reino de los cielos. Jesús va a trazar algunos lineamientos que pueden y deben ser considerados como parte de la constitución, de la norma mayor del reino de Dios. ¿Por qué hace eso Jesús? Porque, bueno, es parte de la voluntad del Padre que el Hijo declare de manera explícita estos fundamentos esenciales. La otra pregunta es, ¿por qué puede hacerlo? Bueno, porque si bien el mensaje que Él va a dar viene de parte del Padre, en el poder del Espíritu Santo, no tenemos que olvidar que Jesús es el Mesías. Por ende, tiene absoluta autoridad para presentar un mensaje que debe ser respetado por todos aquellos que son parte de su reino, todos los ciudadanos de ese reino. ¿Qué es lo que enseña en particular? Bueno, si bien al ir leyendo nos vamos a dar cuenta de que se trata en verdad de un pasaje que uno debería verlo más extenso, abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es todo una sola unidad central. En esta sección, como si se tratara de un preámbulo, declara los rasgos distintivos que tienen aquellos a los cuales Él ha venido a salvar. O dicho de otra manera, si alguien en el mundo se preguntara qué distingue a un heredero bendito del reino de Dios, como reza el título de esta prédica, Jesús mismo aquí lo responde. Eso es lo que Mateo va a testificar en esta porción. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque conforme el movimiento cristiano iba creciendo y se iba expandiendo por el mundo, se volvía esencial que las siguientes generaciones de discípulos recordaran estos principios fundantes. Por eso ve bueno Mateo volver a escribirlo, para que entonces cada una de las personas que se identificaban como cristianos anduvieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también a la vez para que ellos se diferenciaran de las culturas o ideologías de su tiempo o de cualquier otro tiempo, que justamente esas ideologías y esas culturas siguen los principios no del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas, el lugar al que cada pecador lejos de Dios pertenece, el que está esclavo, y que es muy diferente a lo que son las normas del reino de Dios. En definitiva, evidentemente, hermano, hoy lo hablaba Cristian, lo decía durante lo que él enseñaba en el momento de las canciones, un seguidor fiel de Cristo no vive como el mundo vive. Pero lo que nos podemos preguntar con honestidad es, bueno, ok, no vive como el mundo vive, pero ¿cómo vive? Bueno, eso es lo que el texto de hoy nos va a comenzar a enseñar. Por lo tanto, entonces, si es tan importante, porque vos podés decir, bueno, ¿cómo es que tengo que vivir como un cristiano? Bueno, te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que esta exposición que hoy vamos a comenzar puede beneficiar grandemente tu vida. El tema del sermón es el siguiente: los bendecidos con la salvación tienen características distintivas. Repito, los bendecidos con la salvación tienen características distintivas. ¿Cuáles son? El pasaje presenta 9, de las cuales hoy veremos las 3 primeras por razones de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió esta introducción? Vamos a ver entonces la primera de las características distintivas de los bendecidos con la salvación. Esa primera característica distintiva es que son pobres en espíritu. El pasaje arranca dando algunas indicaciones de la ocasión de este sermón antes de presentar el mensaje en sí. Dice versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Jesús está hablando, ¿no? Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vimos en el pasaje anterior, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 23 al 25, que Jesús empezó a señalar las sinagogas judías y a predicar el evangelio del reino. También vimos junto a eso que él estaba haciendo señales poderosas, sanando toda clase de males en las personas. Eso lo vimos la vez pasada. Eso llevó a que pronto le siguiera una gran multitud proveniente de todas las regiones circundantes. Ahora,
en el capítulo 5, si bien se presenta esta porción, no quiere decir con esto que esto fue lo que aconteció justo luego de esa otra historia. Si usted se acuerda, yo ya mencioné anteriormente en una prédica de esta serie de Mateo, que el apóstol aquí no va llevando un orden cronológico lineal, sino que él va organizando su material a partir de los propósitos que tiene en mente. Si bien entendimos que todas las cosas que se cuentan son testimonio fiel, no quiere decir que lleva un orden cronológico lineal. Él lo va acomodando de acuerdo a los propósitos que tiene en mente para su audiencia original. Por lo tanto, vale aclarar que aunque este relato sí pertenece al tiempo del ministerio de Jesús, como dijimos en Galilea, allí en Capernaum, no necesariamente se trata del primer sermón a la multitud que le seguía, el primero que él da, sino que, como muchos eruditos afirman, puede tratarse de un sermón en particular que haya predicado un día durante ese tiempo ministrando, el cual Mateo presentó en esta parte a modo de modelo central de lo que él fue enseñando. Probablemente él repitió muchas veces este sermón o parte de este sermón en varios lugares. De alguna manera Mateo tomó una de esas veces y presenta este modelo central como predicación del Señor para entender qué enseñaba, por ejemplo. Por otra parte, se nos menciona también que el lugar donde predicó fue en un monte, dice, en el cual él subió. Si bien no hay detalles específicos de cuál era el monte, no se menciona, era de esperarse que tratase, incluso así acontece, en la región de Capernaum. Dijimos, ¿se acuerdan que era como el cuartel general de Jesús? Entonces, en esa región hay montes y, bueno, se cree que en uno de ellos fue que él predicó. El hecho que se mencione que él se sentó para enseñar es una clara referencia a una práctica normal entre los rabinos de aquel entonces, de la cual Jesús prefirió no apartarse, sabiendo que parte de su audiencia original de origen judía lo iba a escuchar sin sentirse incómodo. Si él se paraba y predicaba parado, mucha de la gente judía que estaba acostumbrada a escuchar a rabinos sentados se hubiera sentido incómodo y él no quería de ninguna manera que eso le generase problemas. Ellos acostumbraban, los rabinos de aquel momento, sentarse al instruir a sus oyentes. Otro asunto que se nos dice es que Jesús vio la multitud, que por el término usado en el original, eidom, apunta a una señal de que los consideró de manera especial. No es ver, bueno, lo estoy mirando y punto, sino que pensó ellos de manera especial en la necesidad que tenían de oír la voz de Dios. Y por eso Él les va a hablar lo que les va a decir. También se nos aclara que al subir al monte, los que vinieron a él, dice ahí el texto, eran sus discípulos. Uno puede ser discípulo, bueno, está hablando de los 12. Bueno, no es una referencia solo a los 12, sino de muchos otros que, como dijimos antes, como decía antes Mateo, definieron seguirle en el camino. Cuando habla de sus discípulos, bien podía tratarse del resto de los seguidores, de los cuales había hablado en el capítulo anterior. Como bien explica un diccionario bíblico, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se los mencioné como imitadores de su maestro. O sea, eran personas que se identificaban con Jesús y que por ende estaban predispuestos a escuchar su enseñanza con atención y por eso se habían dispuesto alrededor del Señor y a escuchar lo que Él tenía para enseñarle, porque eran sus discípulos, se habían identificado con Él. Finalmente, un último aspecto previo, antes de revisar el mensaje, es que dice aquí Mateo que abriendo su boca les enseñaba. Muy interesante, porque uno dice, bueno, es lógico que si iba a enseñar tendría que abrir la boca para hablar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pienso que Mateo quiere dejar algo muy claro. No eran palabras cualquiera las que se estaban por decir. Él ya viene demostrando hasta acá, en todo lo que fue enseñando, la identidad de este hombre. Jesús, él ya ha venido demostrando que es el Rey, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo. Por ende, la predicación que esta multitud está ahora por recibir, lo supieran o no ellos en ese momento, sería el sermón más importante de toda la historia. Piense usted dice, no, pero ¿saben que yo un día estuve en la predicación de tal pastor famoso? Bueno, qué bendición. A uno dice, bueno, yo me pasó viajar y justo conocer a este pastor que me gusta tanto. Bueno, qué bendición. Pero esta gente quizá no se daba cuenta, en ese momento el que está enseñando es Jesús. Uno se pone a pensar, ¿no?
en aquel que estaba predicando. Y si bien toda la Escritura es palabra divina, solo meditar por un instante en que Dios mismo estaba hablando cara a cara con pecadores nos maravilla. Recordemos, pensemos por un segundo, ¿se acuerdan a Israel en el desierto frente al monte Sinaí? Cuando Dios quiere empezar a hablar con ellos, dice la palabra de Dios que ellos temieron a la voz de Dios y le dijeron a Moisés, por favor Moisés, habla vos con nosotros, vos decirnos lo que Dios tiene para decirnos, pero que Dios no nos hable, porque temblaban de solo pensar en la santidad de Dios. Tremendo eso, usted lo puede leer eso después en Éxodo 20, 19. Pero en este otro monte donde ahora estábamos, en el Sinaí, no querían escuchar, le daba miedo. Pero aquí en este otro monte la situación es diferente. Jehová vuelve a hablar porque Jesús es Dios, pero la gente se acerca a escucharlo sin temor. Qué paradójica la situación, ¿no? Esto creo que es parte de la gloria de la encarnación del Hijo de Dios. El Señor tomó forma de hombre y enseñaba al pueblo de forma directa. Bueno, nunca se vio algo así. Por esto, es que varios comentaristas afirman que esta predicación fue el sermón más extraordinario de toda la historia. Como un predicador indica, como un comentarista, dice lo siguiente, me gustó esta frase: el predicador más grande que jamás haya vivido predicó el sermón más grande jamás predicado. Aunque tal vez la audiencia no lo sabía, ¿no? Ahora, habiendo aclarado todos estos asuntos preliminares, avancemos en notar lo primero que Jesús enseña a continuación. Versículo 3, comienzan las bienaventuranzas. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, miremos algunos detalles previos para entender, porque algunas de estas cuestiones se van a ir repitiendo más adelante. Por un lado, Jesús da una descripción que irá utilizando durante todo este pasaje. Ya lo hemos leído varias veces. La palabra bienaventurados. Vamos, si usted recién lo leyó conmigo, veo que se repite varias veces. Ahora, este término, bienaventurados, en el griego es makarios, se refiere a la idea de alguien que sea dichoso, así se usaba en aquel tiempo, alguien feliz, alguien que de alguna manera fuera afortunado por algo. En cuanto al concepto que se añade más hacia la Escritura, puede entenderse como un gozo interior que no depende de lo que pasa alrededor. Como indica un erudito bíblico hablando de esta palabra, hablando de bienaventurado, es el tipo de felicidad que Dios desea para sus hijos. Un estado de deleite y bienestar que no depende de circunstancias físicas temporales. Ahora, es muy interesante porque esta palabra Macarios se usa a menudo referida a Dios mismo. Muy interesante. Fíjese que en 1 Timoteo 1:11, por ejemplo, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Esta es la misma palabra, Macarios. Y fíjense luego en capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuevamente, Macarios, ahí la palabra, referencias a Dios como bendito, como bienaventurado. Ahora, fíjense lo siguiente, un comentarista dice lo siguiente, me pareció muy bueno. La bienaventuranza es una característica de Dios y puede ser característica de los hombres solo cuando participan de la naturaleza de Dios. No existe bienaventuranza, ni perfecto regocijo o deleite del tipo que Jesús habla aquí, excepto para quienes llegamos a tener una relación personal con Él, a través de cuyas preciosas y grandísimas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4, la referencia. ¿Se entiende? O sea, es claro que entonces solo los creyentes verdaderos son los bienaventurados, mencionado esta sección, y en las demás bienaventuranzas, porque solo los salvos verdaderos, los creyentes verdaderos, son los que disfrutan de los beneficios de la salvación que se van a ir mencionando. O sea,
que ellos y solo ellos son, o de ellos es el reino de los cielos, como va a mencionar este versículo. O más adelante, son ellos los que recibirán la tierra por heredad, son ellos los que recibirán consolación, son ellos los hijos de Dios, y así cada una de estas cuestiones. Solo está hablando respecto a los creyentes verdaderos. Y ojo, eso no quiere decir que los que oyeron el sermón del Señor en ese momento fueran todos verdaderos discípulos. Uno dice, bueno, ¿pero qué entonces le estaba hablando a toda esta gente era salva? No, no es el punto de asumir que Jesús quisiera dar a entender eso. Tampoco es el punto de que Mateo quiere dar a entender eso. El foco aquí va a estar puesto, en este pasaje del libro en justamente reflejar las características distintivas de aquellos que forman parte de su reino, o sea, de todos los que son salvados por Él, no necesariamente toda esa multitud. Así como hoy también aquí, si bien esto está mencionado para todos los creyentes bienaventurados, claramente no quiere decir que cada uno de los que está aquí sea bienaventurado, porque tal vez todavía la salvación no ha llegado a su vida. ¿Se entiende? Por otra parte, ahora observemos otra cuestión importante. Jesús enseñó quiénes son entonces los verdaderamente benditos y felices. ¿Qué dice el texto? Son los pobres en espíritu. Muy interesante. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu. El término usado aquí es ptojos. Apunta a alguien muy pobre. Estás hablando de argentino. No, más pobre todavía el argentino. Aquellos que se encuentran en la condición de mayor pobreza que uno se puede imaginar. Pensemos tal vez en una ilustración bíblica para entender de qué tipo de personas estamos hablando aquí cuando hablamos de pobres. Jesús relata la historia de un mendigo que se llamaba Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículo 20-21. Dice allí, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de un hombre rico, mencionado en el versículo anterior. Este Lázaro estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí cuando utiliza la palabra mendigo es la misma palabra, ptojos. Este hombre era de verdad pobre, no tenía nada para llenar su estómago, por eso estaba sentado a la puerta de alguien rico y ansiaba, aunque nadie dice aquí que se lo haya dado, ansiaba que alguna de las migas que caían de la mesa de aquel hombre llegaran hasta él. Solo esto quería, aunque sea una miga que caiga, que yo la pudiera agarrar. Evidentemente nadie puede caer más bajo que eso. Bueno, a esta pobreza nos estamos refiriendo. Bueno, obviamente Jesús no está hablando de pobres en ese sentido literal, sino de manera metafórica. Pero el concepto es el mismo. Porque como vimos, él no está hablando de pobreza literal, sino pobreza espiritual. Aún así el concepto es el mismo. Se trata de una ruina espiritual absoluta. O sea, no se puede caer más bajo. Por ende, no hay nada de donde uno pueda agarrarse o en lo cual pueda confiar. Un pobre en espíritu, así como menciona el texto, no tiene ninguna esperanza posible, pero a la vez, aunque pareciera que no tenga una esperanza posible, sí la hay. ¿Por qué? Porque solo alguien que va a Cristo en esta condición es el que puede tener confianza de ser recibido por Él. Ese es el punto. ¿Se entiende? Alguien que quiere ir a Cristo y que va a ser recibido por Él es alguien que es pobre en espíritu. Y uno dice, bueno, pero pobreza material o espiritual, ¿qué tiene que ver? Bueno, mire, lo mismo puede ilustrarse, vamos a utilizar otro caso. Con un hombre, recién hablamos de un caso de alguien muy pobre como Lázaro, y uno lo piensa como alguien pobre en espiritual, bueno, pues no tenía nada. Bueno, pero pensemos ahora otra manera. En un hombre que sí tenía un montón de posesiones materiales, pero que también era pobre en espíritu. ¿Cuál? Bueno, el de la parábola del publicano que oraba en el templo. Fíjese Lucas 18, 9, 14. Dice Jesús aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjese ahora, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, este hombre, el publicano, no consideraba nada en sí mismo que lo hiciera digno delante de Dios. Ven que no es un tema de tener más o menos plata, que este hombre era diferente a Lázaro. Este hombre sí tenía plata, pero aún así toma una actitud de pobreza. No tenía nada para ofrecerle al Señor, por más que tuviera mucha riqueza. Por eso él dijo con absoluta franqueza: Señor, sé propicio a mí, pecador. O sea, el clamor del publicano era por la liberación de la ira que él sabía que merecía. Él no trae nada delante de Dios más que su propia indignidad. Como un escritor refleja, el publicano no pensaba que era un pecador más entre muchos, sino que se veía como el único. Estaba tan sobrecargado por la conciencia de su pecado, por su bancarrota moral y su destitución espiritual, que para él el pecado de cualquier otra persona palidecía en comparación al suyo. Bueno, tal vez uno pudiera pensar que siendo una persona de baja calidad moral, como eran los publicanos, usted sabe, ¿se acuerdan? Tenían muy mala fama los publicanos de ser gente impía. Quizás uno podría pensar que es correcto verse a sí mismo como pobre de espíritu. Siendo un hombre con una conducta mala, claramente merecía ese calificativo de ser alguien pobre espiritualmente. Pero pensemos de acuerdo no a lo que nosotros imaginamos, sino a lo que dice la Biblia. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de alguien como el profeta Isaías? Claramente, su conducta no era como la del publicano de la historia de Jesús. No vemos a él que alguien sea tan corrupto, tan malvado como era este publicano. Pensamos en el profeta Isaías y pensamos en alguien fiel a Dios. Pero aunque nos hagamos esta idea, miremos sus palabras cuando se expuso a la grandeza y santidad de Dios. ¿Qué dijo él en Isaías 6:5? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ahí nos genera contradicción a lo que pensamos normalmente. Porque bueno, está bien, el publicano era el publicano, pero ¿cómo Isaías habla de esta manera de sí mismo? Bueno, que diga que el pueblo era gente de labios inmundos, pero él, un hombre de labios inmundos. ¿Qué es lo que genera que un siervo fiel como Isaías hable del mismo de esa manera? Bueno, lo mismo que en el caso del publicano, el reconocimiento de su pobreza espiritual. Porque este es el punto entonces. No importa lo bueno o malo que uno pueda considerarse, delante de la justicia y la santidad de Dios, cada ser humano, siendo pecador, es pobre en espíritu. Lo reconozca o no lo reconozca. O sea, que todos somos pobres en espíritu delante de la santidad de Dios. Pero aquí también está la clave de esta sección. Que aunque algunos se den cuenta, no, dijimos todos son pobres en espíritu. Pero aquí está la clave. Aquellos que de corazón reconocen su bancarrota espiritual son bienaventurados. Sea alguien al cual a los ojos de los demás sea tan malo como un publicano o sea más piadoso como un profeta fiel. No importa.
¿Por qué esto es así? Porque esta es la característica distintiva de alguien que es salvado por el Señor. ¿Qué es lo que se le promete? Lo que Jesús mismo dijo, que de ellos es el reino de los cielos. Solo de esta clase de personas, porque son los discípulos de Cristo. Solo de aquellos que vienen ante Él reconociendo su pobreza espiritual. Pero entendamos bien, hermanos, no es que se pide que solamente aquellos que están lejos de Dios o que están perdidos se acerquen a Él reconociendo su pobreza espiritual, que sean pobres en espíritu. No, sino que esta es una actitud que Jesús desea y que es esperable que se mantenga en ese pecador al que Él redimió durante toda su vida. Que se mantenga de la misma manera. Porque tal vez uno puede decir, bueno, yo era un pobre en espíritu cuando estaba lejos de Dios, ahora no soy más un pobre en espíritu. ¡No! La voluntad de Dios es que te sigas viendo como un pobre en espíritu hasta el último día de tu vida. No, ¿cómo va a ser así? Bueno, mira, si tenés dudas acerca de eso, escuchá la confesión no de un creyente recién convertido, sino de un cristiano maduro en la fe. ¿Qué dijo de él? Cristo Jesús vino a salvar a los mundos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. 1 Timoteo 1:15. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. ¿Quién era él? Un pobre en espíritu. A partir de esto, entonces, podemos ver una característica distintiva de los bendecidos con la salvación. Son pobres en espíritu. No es que, como dijimos antes, solo los salvados lo son, sino que honestamente así se consideran a ellos mismos desde el día que el Señor los salvó por medio del Evangelio y por lo tanto viven de acuerdo a esta realidad en sus vidas. Dentro de 20 años siendo cristiano, ¿qué es lo que se espera? Que sigas reconociendo que sos pobre en espíritu. Ahora, esta actitud estaba lejos de parecerse a muchas personas, especialmente religiosos, en la época de Jesús. Tal como años después, cuando la audiencia original recibe el testimonio de Mateo, como incluso en este tiempo. Porque muchos se ven a sí mismos como ricos en el ámbito espiritual, o sea, justos y buenos a sus propios hijos, y por ende en cierta manera merecedores del cielo. Capaz que no lo digan abiertamente, pero su actitud es similar al otro personaje de la parábola de Jesús, el fariseo. Él pensaba que no era tan malo y que de alguna manera sus obras lo justificaban delante de Dios. Bueno, el Señor fue claro en cuanto a esto. Ni el publicano ni el fariseo merecían algo bueno de Dios, ninguno de los dos. Pero así todo, uno de ellos sí volvió justificado, volvió bendecido, recibió el perdón de lo alto. ¿Quién de los dos? Uno puede decir, seguro el fariseo porque era el más religioso. No. ¿Qué dice la historia? Fue el publicano. ¿Por qué? Porque a diferencia del fariseo, él con honestidad confesó su pobreza espiritual. Esa es la diferencia. Y aunque Jesús no siguió adelante con esa parábola, es normal tal vez imaginarnos que el publicano, habiendo vuelto a su casa, como dice, justificado, habiendo sido perdonado, probablemente si Jesús hubiera contado más sobre la historia de él, hubiera hablando de él seguramente reconociendo a diario la bondad y misericordia del Señor, a la luz de su propia indignidad personal, ofreciendo cada día su vida en adoración a aquel que por gracia lo salvó y que le otorgó como herencia el reino de los cielos. Asimismo, un cristiano, siendo pobre en espíritu, generalmente no va a atraer la atención hacia él mismo, sino que lo que buscará es que Cristo sea glorificado al reconocer su indignidad. Servirá con humildad y con cada logro en su servicio él va a decir, no soy yo, sino que es la gracia de Dios en mí, como Pablo decía en 1 Corintios 15:10. Incluso en su trato con los demás,
Procurará poner en mayor estima a los otros antes que al mismo, porque recuerda de dónde el Señor lo sacó y lo que antes era, y por ende no va a tener un concepto de sí mismo mayor que el de considerarse un siervo de Cristo, un esclavo de Él. Pablo lo decía a él en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Al punto incluso, hermanos, de verse no solo como el más chiquito de los apóstoles, sino incluso en Efesios 3:8, mirá lo que él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo lo está diciendo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Este es alguien pobre en espíritu, ¿no? Que está reconociendo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y creo que esta lección es muy significativa. Mi pregunta es así en tu vida? ¿Así te consideras a vos mismo? ¿Se refleja a diario una actitud propia de alguien que sabe y reconoce que es pobre en espíritu? Así te pueden reconocer los demás. La segunda característica distintiva de aquellos que son salvados, benditos del reino de Dios, es que son los que se lamentan por su condición. El pasaje prosigue mencionando la segunda bienaventuranza. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor prosigue con su sermón y menciona un nuevo rasgo de aquellos que pueden considerarse como bienaventurados. Dice, los que lloran. El término aquí, penteo, se refiere a un lamento muy profundo, a un dolor grande por algo. Si usted tuviera y pudiera ver en la versión traducida al griego del Antiguo Testamento, se utiliza este término, penteo, en Génesis 37:35 para hablar respecto a Jacob y su reacción cuando le avisaron que José había muerto. Fíjense, dice Génesis 37:35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí está traducido usando la misma tipo de palabra en la Septuaginta, la versión en griego. O sea, es una aflicción profunda, es un dolor muy hondo, que por lo general se traduce en lágrimas, por eso Jesús habla de los que lloran. Ahora, lo que uno podría preguntarse es, ¿cuál sería la razón de este llanto? Bueno, considero que se relaciona con la sección anterior. Quien reconoce su pobreza de espíritu se lamenta de verdad por su condición. Es aquel que llora por su pecado, por ver a lo que su maldad lo ha llevado. Y hermanos, es claro que la gente se aflige por muchas cosas que pasan en su vida, por una enfermedad, por una pérdida de algo o alguien que amaba, porque las cosas no le salen como uno esperaba, y etcétera. Hay un montón de cosas por las cuales uno puede llorar. Pero la clase de dolor que se menciona en esta parte no tiene que ver con eso. Es una aflicción interior a causa de notar cómo las acciones pecaminosas propias han ido en contra del Señor. Es un dolor a causa de las decisiones en contra de su ley al verlas, que esas infracciones, esas decisiones en contra de la ley han sido un acto rebelde contra un Dios de amor que es justo y que no tolera ninguna clase de mal. Pero que también observa, al ser expuesto a la verdad del Evangelio, de las consecuencias a las cuales sus malas obras los han expuesto. Hermano, no hay dolor más profundo que considerar la propia miseria espiritual. Miseria espiritual de la cual uno sabe que es completamente responsable. Que no tienen justificación y que no le puede echar la culpa a nadie. Que uno mismo es el responsable. Pero también lo que el texto está diciendo es que no hay mayor esperanza para el pecador afligido que se vuelve a Dios arrepentido que saber que según Jesús es bienaventurado el que llora así. ¿Por qué? Porque dice que ellos recibirán consolación. Dicho de otra manera,
solo son parte del reino de los cielos aquellos pecadores que al reconocer su bancarrota espiritual se hayan presentado ante el Señor afligidos por su condición. Por eso son benditos, porque solo aquel que viene a Cristo de esa manera es el que va a poder experimentar la dicha y la bendición de recibir el perdón de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es reconocer, es saber que fuimos perdonados cuando vinimos ante su presencia, afligidos por nuestro pecado! Creo que una ilustración preciosa de esta realidad es la famosa parábola del hijo, yo le digo al hijo despilfarrador, más conocido como la parábola del hijo pródigo. Este muchacho, luego de malgastarlo todo y sumirse en la peor miseria, llegó a lamentarse por el lugar al cual su propia maldad lo había arrastrado. Pudiendo estar bajo el cobijo de su padre, ahí estaba deseando llenar su panza con la comida de unos chanchos. Si nos pareció lamentable a Lázaro tirado ahí con perros que le lamían la llaga, este hombre también, una condición lamentable, pidiendo aunque sea comer algo de lo que comían los chanchos. Así dice, fíjense Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado este hombre, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Ven la condición? ¿Qué hizo? Bueno, en su profunda aflicción, el texto nos dice que volvió así y regresó a su casa, pero sin reclamar nada, solo apelando a la misericordia de su padre y pidiendo que quizás al menos su padre pudiera tomarlo como un jornalero. Así nos dice, fíjense a continuación del texto. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, Jesús no nos brinda ese detalle, pero tal vez podemos imaginarnos que camino a encontrarse con su padre, los ojos de este hombre estarían llenos de lágrimas por pensar en todo el mal que había hecho en contra de su padre y por la vergüenza que sentía al considerar hasta donde el pecado lo llevó. Podemos imaginarnos eso. Ahora, aunque nos podríamos imaginar eso igual no importa, porque no lo dice del todo Jesús. Pero lo que sí importa y que sí sabemos con claridad en la historia es que el padre corrió a él, se echó sobre su cuello y lo besó. Hizo que le dieran el mejor vestido, que pusieran un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y mandó a matar el becerro gordo para celebrar junto a toda su casa que su hijo había vuelto. Miren, y levantándose vino a su padre, capítulo 15, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió su padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, si esto no es consuelo para alguien afligido, no sé entonces qué es. Bueno, salvando la distancia con la historia, no puedo dejar de afirmar que esta experiencia es similar a la que ha vivido cada creyente que en su tiempo recibió el perdón de sus pecados y la vida eterna. Debe ser tu historia. Se presentó llorando por su pecado
y recibió la consolación que solo es fruto de saber que ha sido perdonado. Vale decir que el Señor no dio más detalles sobre la actitud posterior de este hijo perdonado, pero también podemos inferir algo. Nunca más en su vida se olvidó de esta actitud de su padre. ¿No habrá sido perfecto? Claro que no. Pero seguro que todos los años que le quedaron en su vida se condujo con una visión influenciada por esa experiencia que tuvo, la misericordia del Padre. Así también pienso que debiera ser con cada creyente. No solo el creyente se lamenta en el pasado por su condición, sino que en cada ocasión, cuando vuelve a fallar a su Padre Celestial, aquel que tanto lo ama, que lo ha librado de su pobreza espiritual, nuevamente se aflige por su pecado y arrepentido clama por el perdón, sabiendo que en su amor el Señor lo perdona. ¿Cómo sabemos eso? La Biblia lo asegura. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la segunda característica distintiva que el texto presenta de aquellos que son bendecidos con la salvación. Son los que se lamentan por su condición, aquellos que lloran por su pecado. Hermanos, creo que esta declaración del Señor testificada por Mateo en esta sección debía llevar a la reflexión a la audiencia original como lo debe hacer con nosotros. Por un lado, sabemos, hermanos, no estoy diciendo nada que no te hayas sentido identificado vos en tu vida. La experiencia habitual para cada cristiano al comenzar en la fe es que hemos lamentado y llorado por nuestro pecado. Seguramente que la historia con cada uno de ustedes fue así. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Déjame decirte, quizás alguno se sorprenda por esto, pero es triste reconocer que luego, al avanzar en el camino, no siempre están así. Me siento muy identificado con las palabras de un precioso siervo llamado Jerry Bridges, que hace unos años, pocos años, partió a la presencia del Señor. Ha escrito libros preciosos, te los recomiendo, hay varios libros en español de él que son hermosos. En una de sus obras escribió lo siguiente, lo anoté porque dije, esto es, wow, me sentí identificado con esto. Escuchá, él dijo lo siguiente: bienaventurados los que lloran, decía este autor, es la bienaventuranza ante la cual me siento más inadecuado. Dice él, he llorado muy poco por el pecado. Una de las cualidades más difíciles de desarrollar es la de lamentarnos por nuestro pecado. El llanto mencionado en este pasaje no es solo un toque de tristeza, sino un dolor profundo en el corazón, acompañado de lágrimas por causa del pecado personal. Dice él, probablemente muy pocos cristianos el día de hoy experimentan este tipo de llanto por el pecado. Pero Jesús dice que quienes lo hacen serán bendecidos. Y luego Bridges indica lo siguiente, lo cual creo que nos va a ayudar a entender por qué nos cuesta en ocasiones lamentarnos más por nuestro pecado. Él dice lo siguiente, escucha. Todo pecado se comete en primer lugar contra Dios y contra su ley. Quizá le hacemos daño al prójimo, pero la mayor ofensa del pecado siempre es contra Dios. Pecamos contra la gloria de Dios. Dice él, jamás veremos la gravedad de nuestro pecado, ni lloraremos por él hasta que lo veamos como una falta contra el Señor. Creo que tenemos muy poco dolor por el pecado porque no entendemos que los cometemos principalmente contra Dios. Dice él luego, tendemos a ver nuestros actos pecaminosos en términos de cómo nos afectan a nosotros mismos. El pecado hace que nos sintamos culpables y no nos gusta sentirnos así. Después comenzamos a ver nuestros pecados en términos de sus efectos sobre los demás. Por ejemplo, podemos ver que hemos dañado la reputación de una persona por propagar un chisme
O puede decir palabras hirientes, pero podemos simplemente olvidarlo y seguir adelante. Finalmente dice él, fallamos en ver que pecamos contra Dios sobre todas las cosas. Quebrantamos su ley, profanamos su santidad. Por eso el Señor odia nuestro pecado. Él no lo ve con indiferencia. Es doloroso saber que muchos cristianos no están llorando por su pecado como deberían, sino que tratan de justificarlo. No, es porque aquel, no, porque esto, no, porque el otro, no, porque acá, no, porque allá. En vez de decir, Dios, sé propicio a mí, pecador. En vez de decir, como decía el salmista, contra ti solo he pecado. Incluso algunos hasta a veces lo quieren tapar. Incluso para algunos es hasta motivo de jactancia su pecado. Qué triste. Por otra parte, considero que hay una lucha distintiva en la vida de muchos, otra situación. Si bien lloran o se afligen por su pecado, eso no los lleva siquiera a un cambio paulatino en su actitud. Vuelven una y otra vez a cometer el mismo pecado y creen que solo por ponerse mal por lo que hicieron, ya con eso alcanza. Ya está, bueno, sí, le pedí perdón a Dios, ya está. No, ya está. Te estás engañando. Si bien el Señor nos perdona cuando de corazón nos lamentamos y confesamos nuestra maldad, un arrepentimiento genuino incumbe también el ir abandonando lo que está mal y que no agrada a Dios. ¿Cómo pudo saber, por ejemplo, Pablo, que algunos hermanos en Corintios se habían arrepentido de verdad? Bueno, porque dijeron, sí, estuvimos mal. Bueno, perdóname, Pablo. Bueno, orá por nosotros. No, fíjense, por los frutos que mostraron. Miren, 2 Corintios 7, 10 en adelante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿Qué vemos acá? Frutos de un cambio, no simplemente dolor y aflicción. Por eso dice él, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, hermanos queridos, si tu aflicción por el pecado no te lleva a ir cambiando tu vida, reconsiderá si realmente estás arrepentido de ese pecado. Porque si es simplemente por dolerte, bueno, la gente del mundo también en ocasiones se aflige por su maldad. Pero el creyente, desde el día que Dios lo salva, no solo llora por el pecado, sino que siendo perdonado por el Señor, procura cada día crecer en obediencia. Finalmente, la tercera característica distintiva de aquellos benditos que son salvados es que son mansos. La siguiente bienaventuranza la tenemos a continuación, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos encontramos con una nueva declaración acerca de quienes son benditos, los mansos. Este término, praus, básicamente significa suave, blando. A veces se utilizaba en el original esta palabra para describir un medicamento relajante o una brisa ligera. Se usaba también en aquel entonces para hablar acerca de potros o otros animales cuyos espíritus naturalmente salvajes eran domesticados por un domador de modo tal que pudieran realizar un trabajo útil. Como actitud humana significaba ser de espíritu apacible, dócil, sumiso, tranquilo o misericordioso. Implicaba ser humilde ante otros, no teniendo malas intenciones ni un deseo de vengarse. Ahora, ¿de dónde puede surgir una actitud así? Si seguimos con
la situación, ¿no? Con el orden que venimos viendo, solo si la persona ha experimentado las bienaventuranzas anteriores. Solo quien es pobre en espíritu y que ha llorado por su condición es capaz de mostrar la mansedumbre que el Señor indica en esta sección. Pero también cabe decir, hermanos, que en este caso tenemos un ejemplo claro en el mismo Jesús. Él se presenta como alguien manso. Así lo dice, y ya lo vamos a ver más adelante, en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. La misma palabra, praus, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, Jesús no hace esta declaración como un gesto de soberbia. Muchos dicen, si te está llamando humilde, ya no es humilde. Bueno, no era así con Jesús. La demostración más cabal de su mansedumbre quedó reflejado en todo su ministerio terrenal, incluso hasta llegar a la cruz. Claramente Él es el ejemplo de mansedumbre. Por eso, luego es que el Nuevo Testamento demanda que también sus discípulos sean mansos como Él era y humilde. Fíjense Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo, pues, preso en el Señor, Pablo está hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sprauteses, el sustantivo del adjetivo mansos, mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, con esto en mente podemos llegar a interpretar mejor qué es y qué no es ser manso. Mansedumbre no tiene que ver con ser alguien débil, alguien pusilánime, sino que significa poder, pero puesto bajo control, para que entonces ese poder pueda ser de utilidad. Como dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. ¿Por qué es mejor? Porque el otro será más poderoso, pero al estar fuera de control no sirve de nada. ¿Se entiende? Fíjense, para ver otro ejemplo, Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ser manso entonces es lo opuesto a la violencia o al ser vengativo. Es estar dispuesto incluso a sufrir un agravio si hace falta, porque hemos rendido nuestros derechos en manos del Señor. Fíjense en Hebreos 10:34, ya lo hemos visto en su momento, este texto. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuál es la bendición para los mansos? De acuerdo al texto, Jesús declara que ellos recibirán la tierra por heredad. Esta herencia bendita será dada para cada creyente que reciba la salvación del Señor. Ahora, es llamativo esta declaración porque lo que Jesús dice aquí era algo que ya estaba contemplado en el Antiguo Testamento. Hay casi una frase igual allí en Salmo 37:11. Dice, pero los mansos heredarán la tierra. Prácticamente lo mismo. Pero de alguna manera el Señor vuelve a tratarlo aquí en este pasaje. ¿Por qué? Bueno, porque es una ratificación de que esta herencia de la tierra no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, los cuales también, por lo que antes mencionaban, eran parte de la multitud que seguía a Jesús. Dijimos que esta multitud eran probablemente gente judía y gente gentil. Así que todos ellos son bienaventurados si son mansos. Ahora, la tercera característica distintiva que el pasaje presenta de aquellos que son bendecidos con la salvación es que son mansos. ¿Qué tan importante era esta declaración para la audiencia original? ¿Por qué era tan importante que aquí se testificara esto? Bueno, creo que es muy importante. Pero no solo para la audiencia original, creo que para cada cristiano en la historia. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque ser un discípulo de Cristo, por lo general, es saberse a contramano del mundo. Y por ende, a saber que vas a sufrir aflicciones y dolor a causa del Evangelio. A ver, más adelante Jesús lo va a mencionar con más detalle casi al final de las bienaventuranzas. Si sos un cristiano genuino, no esperes pasarla bien en este mundo. No esperes que las cosas vayan bien con la gente. Mucha gente te va a maltratar por decir que sos cristiano, por vivir como un cristiano, por tener a Cristo como todo en tu vida. Te van a maltratar,
te van a cerrar la puerta en la cara, vas a sufrir aflicción. Por ende, entonces, sabiendo que esto es así, ¿quién no ha experimentado en muchas ocasiones el deseo de vengarse de aquellos que lo maltratan? Decir, ya todo vuelve, ya me va a tocar, ya vas a ver, ya vas a caer, decimos, ¿no? A veces. ¿Quién no pensó a veces en defender sus propios derechos a la hora de ser maltratados por otros? ¿Quién no pensó, pará, ¿quién te crees que sos? Pero ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Que lo imitemos a Él y que por lo tanto, ¿cómo tenemos que andar? En mansedumbre. Nos cuesta. Por eso, porque nos cuesta, esta bienaventuranza nos anima, hermanos. Nos alienta. Hay una bendición en el hecho de practicar la mansedumbre. Porque cuando uno es vituperado, ser manso no es fácil, pero vale la pena, porque somos benditos por ello. Fíjense lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sois? Macarios, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los que los maltratan a ustedes, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por lo tanto, el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tanto es así, hermanos, todo esto, que según el mismo Jesús nos espera una herencia gloriosa. Pero también cabe decir que aunque la promesa sea futura, el beneficio de ser mansos comienza en este tiempo. Porque solo alguien que anda en mansedumbre experimenta el gozo de andar como Cristo quiere. Es así. Si es la voluntad de Dios que seamos mansos, qué mejor que obedecer su voluntad y sentir el gozo de hacer su voluntad. Pero además, hermanos, seamos honestos. Pensemos en nuestra vida, más en aquello que nos ha costado ser manso, me incluyo. ¿Cuántos conflictos nos hubiéramos evitado si fuéramos más mansos? Seguro que más de uno, ¿no? Pienso, ¿no? Tal día no fui manso. Fue re mal. Pregunta, ¿qué consecuencias tristes hemos acarreado a nuestras vidas por aquellas ocasiones cuando no supimos controlar nuestro espíritu en sana mansedumbre? Un montón de consecuencias hemos tenido, ¿no? Sabía, no, nada, ¿no? Y largaste todo tu enojo, toda tu violencia, todo tu veneno, toda esa bronca de decir voy a defenderme, no voy a permitir que me trate, y todo lo que hicimos, y después que rompimos todo, dijimos, ¿por qué no me controlé? ¿No? Decimos, ¿por qué no me controlé? ¿Qué tendríamos que decir? La respuesta, ¿por qué no quisimos? Por eso, hermanos, si bien el ser manso es una característica distintiva de un cristiano verdadero, es además el camino por el que podemos transitar, que traerá en muchas ocasiones paz a nuestras vidas y bendiciones, tanto para nosotros como para los demás. Qué bendición que sería para mi esposa tener un esposo manso. Qué bendición que sería para tu esposo tener una esposa mansa. Qué bendición sería para tus hermanos en la fe que seas un hermano o una hermana mansa. Qué bendición para tu vida. Bienaventurado si sos manso. Hermanos, el mundo del primer siglo no valoraba la mansedumbre y la humildad, incluso la ridiculizaba. O incluso se la camufla, no queda bien decirlo,
pero se lo camufla en un reclamo egoísta. ¿Cómo se dice hoy? Bueno, tenés que ponderar el derecho propio, el tuyo, sobre el de los otros, porque de esa manera vas a ser realmente libre. Eso es otra mezcla de orgullo, de egoísmo. Nada tiene que ver con la mansedumbre. El mundo te dice, cuando ponderes tus derechos sobre los demás, ahí vas a tener libertad. Pero ¿saben una cosa? El mundo está equivocado. Ay, pero ¿cómo vas a ser tan duro? La Biblia dice que no ese es el camino. Y si vos pensás como la cultura, también estás equivocado. Porque la única verdadera libertad se encuentra en la humildad de someter nuestros derechos y rendirlos a la cruz de Cristo. Solo cuando renunciamos y nos ponemos a sus pies es que somos realmente libres. Aunque el mundo diga lo contrario. Cuando tu vida se rinda a Él, ya no va a haber espacio para exigir nada, sino que tendrás gozo en la vida cuando Dios te dé, pero también cuando te quite. Cuando las circunstancias sean buenas, pero también cuando sean malas. Porque sabés que por esta senda de la mansedumbre, al final te vas a encontrar que aquel que siendo el mayor ejemplo de lo que es ser manso y humilde, fue el que abrió el camino para que todos los creyentes seamos benditos por seguirle y andar como Él anduvo. Mi pregunta es, ¿crees en esto de verdad? ¿Que es por este lado? ¿Que es por este camino? No, sí, yo creo que tengo que ser manso. Bueno, ¿se refleja en tu vida la clase de mansedumbre que el Señor requiere? Hasta acá vamos a avanzar en el día de hoy. La semana próxima seguiremos viendo otra bienaventuranza. No te la pierdas porque son tremendas, hermanos. Pero antes de terminar, quiero hablarles a aquellos que no ven estas actitudes en sus vidas. No se ven a sí mismos como pobres en el espíritu, aunque como vimos todos lo somos. Si bien puede ser que en ocasiones se han lamentado por su pecado, eso no los ha llevado a la salvación. ¿Cómo podemos saberlo? Porque siendo honesto vos con vos mismo, no has rendido tu vida al Señor. Sé honesto, querido oyente. ¿Realmente has rendido tu vida al Señor? No, porque querés seguir en el control sobre ella. Querés seguir diciendo, yo tengo el control sobre mi vida. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ni el pastor, ni Dios, ni el hermano, ni nadie. Yo voy a tener control. Pero la verdad es que eso no los ha hecho más felices. Incluso saben que si hoy se fueran de este mundo, no van a heredar lo bueno de las cosas que hemos visto hasta acá. ¿Cómo no voy a heredar nada de esas cosas tan lindas que dice ahí el texto que va a dar? Déjame preguntarte, ¿cómo podés esperar algo bueno de Dios si le diste la espalda todo este tiempo? Decime. Pero ¿sabes una cosa? La buena noticia del Evangelio es que todavía hay esperanza para tu vida. Porque Jesús murió en la cruz para darte vida eterna y el perdón de tus pecados. Él resucitó al tercer día como demostración de que no solo, como estamos viendo aquí, era un buen predicador, sino que Él es el Salvador de nuestras almas. Pero para que eso, querido oyente, sea realidad en tu propia vida, no podés seguir andando de la misma manera. Como el joven del cual más temprano hablaba, tenés que recapacitar. Tenés que darte la vuelta del camino de perdición en el que te encontrás y venir a Jesús, confiando en su obra de salvación y confesando tu bancarrota espiritual. O sea, siendo honesto que no te puedes salvar a vos mismo. La buena noticia del Evangelio es que si crees en Jesús y te arrepentís de tus pecados, hoy mismo, en esta misma tarde, podés recibir la salvación de tu alma. La Biblia también lo dice eso. Y ahí entonces es que podrás ser llamado bienaventurado, como tantos miles y miles que en la historia han sido redimidos por el Señor. Querido oyente, hoy Jesús te está llamando a vos también para que te rindas a Él. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? Vení hoy a Cristo, por favor.
ya no esperamos.